Ok. Ok, pues bueno, em, en el último como conjunto de actividades que ustedes estuvieron realizando, em, pues tienen, a ver, estuvimos trabajando los temas de innovación y cambio y ustedes me decían en la última ocasión, y bueno, ya eché ojo también a los trabajos que entregaron, me decían en la última ocasión que pues ya habían quedado un poco más claros los temas de innovación y cambio. Lo que quisiera saber es qué dudas tienen, qué ideas les generaron estos dos temas en función de el espacio educativo finalmente hacia el cual se están formando. Así que escucho. Ah, en mi caso, nada más tuve como, bueno, es que yo sigo como con la complejidad de ver como ahora lo tecnológico, o sea, yo sé que ya lo estamos utilizando, ya casi cumplimos un año de hacerlo, pero esta complejidad de buscar como la innovación como tal en el uso educativo con las tecnologías, porque también en la optativa que tomo es como el pleito que tengo, porque sugieren el emular completamente la clase que se tenía presencial, pero ahora de forma digital o virtual. Y yo siento que no es como lo más apto, porque estar tantas horas frente a una pantalla, pues no está muy positivo. Y aparte, bueno, el mantener la atención cuesta más trabajo, porque yo comentaba, o sea, prendemos las cámaras para vernos, porque también hablarle a la nada, pues como que no fluye. Y luego el silencio inunda, o el que tiene prendida la cámara se distrae por lo que sucede en su entorno, y si atrás pasa el tío, el primo, el hermano, quien sea, pues yo también me distraigo porque ya empiezo a ver al primo, al tío que está atrás de mi compañera o compañero, y ya también ya me perdí como el foco de lo que estaba diciendo el docente. Entonces yo decía, bueno, es que ahorita la innovación también tiene que ver como con la parte de focalizar un poco la atención, o por lo menos generar como más curiosidad en el alumno para elevar esta parte de la autonomía del aprendizaje. O sea, si no lo está haciendo de manera sincrónica con los demás, pues por lo menos en su tiempo, pero ya con ganas de aprender más o de saber más de lo que no entendió en ese momento. Ok, gracias, Fer. ¿Alguien más quiere comentar? Porque si yo tomo la palabra ya saben que me la acaparo. No quiero eso. Yo. Adelante, Ceci. Bueno, yo tuve un poquito de como problemas tratando de diferenciar cambio e innovación, porque yo sí pensaba que eran muy como sinónimos, pero según yo entendí, al final me quedé en que la innovación tiene más que ver como con transformar, o sea, cambias algo, pero ese cambio transforma las prácticas como en todos, ¿cómo decirlo? Los espacios de la educación, o sea, transforma las tradiciones, las creencias, las formas en las que se actúa, cómo se lleva a cabo el proceso de enseñanza-aprendizaje, y por eso se vuelve una innovación y no se queda nada más como en un cambio. ¿Sí estoy bien en la idea o sigo perdida? No, sí es correcta. Cambio e innovación están interrelacionados, sí, no son sinónimos, no al menos cuando los estudiamos desde este sentido o esta propuesta educativa, ¿no? El cambio es más bien un proceso y es un proceso, digamos, de largo aliento que implica movilizar prácticas, creencias, aspectos culturales del entorno sobre el cual algo se propone. Pero no todo cambio está generado por una innovación y en muchas ocasiones insertar
incluir o promover una innovación, en este caso educativa, no necesariamente genera cambio. ¿Sí? Entonces, la innovación, y sobre todo cuando hablamos de una innovación educativa, nos estamos refiriendo a un aspecto, como ahora decías, que supone la transformación de fondo, de raíz, de los elementos simbólicos, materiales, en términos de relaciones, formas de comunicación, incluso de sentidos, sobre el aspecto sobre el cual se propone la innovación. Por ejemplo, si no mal recuerdo, y lo ponías en tu trabajo, el tema de las TIC, ¿no? Y creo que tú misma lo decías, o sea, incluir las TIC en el aula no necesariamente puede ser una innovación educativa si éstas siguen sosteniendo las prácticas, como ahora decía Fernando, que emulan lo presencial. O sea, no soy innovadora nada más porque en lugar de usar mi pizarrón que me encanta, ahora voy a utilizar el Prezi o Genially, o voy a hacer una cosa bien mona acá en Canva, ¿no? Y entonces ya soy súper innovadora porque en lugar de que el texto yo lo produzca trabajando con el grupo, ya lo traigo hecho, lo proyecto y se ve atractivo visualmente. ¿Sí? Fíjense que incluso una innovación puede ser el trabajo con el pizarrón prescindiendo de las TIC. Pero ¿eso qué implicaría? Utilizar el pizarrón de una forma distinta, diferente, que propicie relaciones, en este sentido pedagógicas, educativas, distintas a lo que clásicamente ocurre. ¿Y a qué me refiero con clásicamente? Bueno, estaría relacionado con que el pizarrón, ¿quién lo usa con más frecuencia? El profesor, la profesora. Pero si yo quiero introducir esta innovación, el pizarrón lo podríamos utilizar todas, todos, ¿no? Y entonces pasamos y escribimos y estamos constantemente rotando en el pizarrón y lo partimos, por ejemplo, en 4 y de un lado ponemos ideas que nos surgen y en el otro esquemas y en el otro, ¿me explico? O sea, buscar formas distintas de trabajar y de relacionarnos con los materiales, ¿no? En su momento, el pizarrón fue una innovación educativa, sí, por supuesto, porque cambió las formas de relación de quienes estaban en el espacio que conocemos como aula. ¿El libro fue una innovación educativa? Sí. ¿Fue una innovación social? En sentido amplio. Pero cuando se introdujo al aula y hubo posibilidades de que hubiera libros para cada quien, ¿no? Recordemos ahí un poquito en la historia de la educación, viene la imprenta, se empiezan a generar libros, pero era costoso que cada quien tuviera sus libros. Pero cuando se comienza a propiciar esta facultad de que cada quien tenga su libro, su libreta, su lápiz, fueron innovaciones educativas importantísimas porque pasamos de tener cajitas de arena en las que los niños reproducían las letras que se ponían en un letrero que estaba en la esquina de su fila, a que cada quien en su libreta escribiera sus tareas, sus trabajos y con ello se propiciara una interacción distinta con esa materialidad que se iba incluyendo en el aula. Con esto, ¿qué les quiero decir? Que las innovaciones educativas han estado presentes a lo largo de toda la historia moderna en la construcción del aula, ¿no? Y esa historia moderna remonta eh, al siglo XVI, XVII, cuando comenzamos a construir lo que hoy en día conocemos como aula, como escuela. Por supuesto, a nosotros nos tocan otro tipo de, lo pongo entre comillas, de innovaciones, más bien nos tocan otro tipo de materialidades, de tecnologías que de pronto pareciera súper novedosas, y lo son, pero que no necesariamente están planteadas como innovaciones educativas, sino hasta que generan otras formas de relación, ¿no? Me parece que las TIC no habían generado
tanta innovación o no nos habían obligado a innovar tanto como ahora con la pandemia. Porque aquí sí o sí no hay cómo no incluir el celular, cómo no incluir la tableta, las plataformas de comunicación síncrona o para el trabajo asíncrono. O sea, acá no hay opciones. Antes teníamos la opción, ¿no? O sea, en el aula, eh, a mí me encantaba prescindir de todas estas chucherías justamente para estar pensando cómo innovar con las materialidades cercanas que tenemos, ¿no? Pero ahora nos toca hacerlo de esta manera. ¿Y eso qué quiere decir? Que estamos en la vorágine del cambio, ¿no? Por ahí Barico lo apuntaba en este texto que leímos antes, ¿no? Y él lo trabaja como el ultramundo, como si fuera. ¿Por qué utiliza esta metáfora del ultramundo? Bueno, porque él dice, hay algo oculto ahí que de manera permanente está ahí, nos está llamando, nos está impactando, pero lo hemos ignorado, ¿no? O sea, como el más allá existe, sí, sí existe, pero pues ni quien lo pele, ¿no? Pero ahora resulta que el ultramundo nos ha llegado y lo tenemos a flor de piel y sí o sí, o convivimos con él y aprendemos de él, o nos peleamos con él. También están esas opciones, ¿no? Entonces, me parece que lo más sabio que podemos hacer como escuela, en esta idea que veíamos con los primeros autores que leímos, o sea, pensarnos como escuela es justamente pensarnos cómo estamos afrontando estos procesos de cambio y qué innovaciones de este proceso o de estos procesos de cambio pueden emerger, ¿no? Me parece que algunas se quedarán y van a trastocar fuertemente los sentidos educativos, otras las olvidaremos, ¿no? Y pasarán ahí a la historia, quizá medio registradas, no nos acordaremos de ellas, ¿no? Entonces, bueno, ya me extendí, pero no sé si con esto queda un poco más claro. Sí, creo que sí. Como que creo que sí. Es que, o sea, no, sí, sí queda claro. No, si tienes duda, dime y ahondamos. Es que no es duda, es más bien como que mi cerebro lo está digiriendo. Todavía es muy temprano. Ya que lo termine de metabolizar. Ok, bueno, en suma, cambio e innovación no son lo mismo, pueden estar interrelacionadas, pero esa interrelación no quiere decir que van de la mano muy amigas, no, al contrario, están todo el tiempo tensionados. Puede haber cambios sin innovaciones, puede haber innovaciones que no propician cambios. Idóneamente tienen que acompañarse, pero sin olvidar la propuesta que nos hace Ernest Haus, eso no significa ninguna innovación y por supuesto ningún proceso de cambio, van suavecitos, y a todos nos fascinan, no. Siempre se generan resistencias, se regeneran opiniones contrarias, siempre va a haber elementos o disputas en sentidos políticos ahí, porque por supuesto se trastocan elementos de carácter cultural. Y no vayamos tan lejos, si partimos del supuesto de que la cultura la creamos en nuestras relaciones, lo primero que trastoca son nuestras creencias y nuestros sentidos sobre qué es educar, para qué educar, de qué maneras es posible educar, ¿no? O sea, cuando hablamos de la escuela. Y eso es casi todo en el marco educativo, porque todos partimos o tenemos como referentes algunos elementos que nos permiten tomar decisiones sobre qué es educar en función de mi propia concepción sobre educación, ¿no? Entonces, acá por supuesto están, de pronto, yo sé que cuando transitan por estas materias, por ejemplo, pedagogía, y ven un montón de pedagogos, es como de, pues ya se murieron y esas ideas que, bueno, esas ideas nos permean de muchas maneras y aunque no lo parezca, están ahí todo el tiempo presentes. Cuando nosotros decimos, es que para mí educar tiene que ver con las relaciones que establecemos con otras personas, ahí hay ideas pedagógicas. Y quizá no de solo un autor, sino de varios autores
cuyas premisas sitúan la posibilidad de educarnos a través de las relaciones con otros, ¿no? O cuando ustedes dicen, es que la educación tiene que ser integral y potenciar todos los sentidos y la creatividad, y etcétera. Bueno, también hay ideas pedagógicas que les orientan a ustedes para tomar ciertas decisiones sobre cuáles son las formas más viables de potenciar procesos educativos. ¿Sí? Entonces, son elementos que, o sea, no vamos caminando con banderitas de yo soy Montessori, yo soy Freire, yo soy Froebel, etcétera, pero que están ahí presentes. Por si no se han dado cuenta, que un poco ya lo escribieron en su trabajo integrador, todo su trabajo está permeado de esas ideas pedagógicas. Las preguntas que ustedes hicieron están sostenidas por creencias de cada uno de ustedes sobre cómo las personas nos relacionamos con los dispositivos, qué se supone que tendríamos que hacer cuando nos acercamos a los videos, a las fotografías, a los dispositivos, al internet, etc. ¿Sí? Entonces, cambiar esa parte es lo más difícil y lo más interesante. Tan solo piensen en ustedes mismas, cómo han cambiado sus ideas sobre lo que pensaban en el propedéutico del IGE, que era educar, ahora. Seguramente han cambiado bastante y esos cambios les han llevado a actuar de otras formas a las que estaban acostumbrados, a acercarse a lecturas, a lugares, a personas que no solían frecuentar, o a decir, claro, yo tenía razón, siempre dije que la educación era esto, y a sostenerse en esa actividad. Entonces, ahí es en donde el proceso de cambio, en este sentido, que dice Ernest Haus, y hay otro autor, Michel Fouland, un canadiense que ha estudiado mucho los procesos de cambio en Canadá, ¿no? De allá es, en Estados Unidos. Fouland siempre dice que el cambio, cuando hablamos de reformas educativas, qué bien que el documento esté bien hecho, pero de lo que hay que asegurarnos para que esa reforma educativa sea exitosa es de que quienes lo van a llevar a la práctica lo entiendan. Uno. Y dos, que estén convencidos de que eso que se les está proponiendo implica efectivamente un beneficio respecto a sus prácticas. Si no tenemos garantizados esos dos elementos, dice Michel Fouland, la reforma educativa va a quedar en el papel, va a ser una reforma política, va a cambiar estructuras, instancias, va a mover los grupos de poder y no va a pasar más nada. Y ejemplos como ese tenemos tristemente muchos en nuestro país. ¿Cuántas reformas les han tocado a ustedes vivir, ¿no? Y que nos la pasamos diciendo, es que no vemos cambios, no hay impacto, etcétera. Bueno, tiene que ver un poco con esto. Si las personas no entienden cuál es el cambio que se les pide y si no están convencidos de que eso que se les pide efectivamente tiene más beneficios o genera mejores procesos educativos, por mucho que se hagan cosas, hay un elemento ahí que va a obstaculizar un proceso real de cambio. Y con ello podríamos imaginar que entonces las innovaciones educativas tardarán un poco más en llegar. Ok, chicos, ¿qué más? ¿Qué otra cosa? ¿Qué otra idea surge? Yo nada más me quedé con la última lectura que fue de tipología. Se menciona la parte de la innovación marginal, entonces para mí fue como una duda porque esa yo la entendí exactamente como el sinónimo del cambio. O sea, como que está ahí pero no genera nada, nada más es como intermitente por decirlo así. ¿Y por qué la entendiste como sinónimo de cambio? Es que exactamente el cambio yo lo entendí como el proceso, ¿no? Como el ejemplo que usted ponía hace un momento, de, por ejemplo, la idea de educación que teníamos nosotros en el propedéutico del IGE, ya ahorita en la actualidad.
obviamente la idea fue cambiando, pero no por eso se innovó. Solamente se recuperaron como distintas ideas que generaron como un cambio de perspectiva. Y en la tipología de la innovación marginal, igual es como nada más hacer uso de algo, sea una idea, un recurso, un algo, pero de forma como intermitente o momentánea, que si bien es para lograr un objetivo, pero no como tal para lograr una propia innovación. Entonces, por eso fue como mi duda si era, bueno, yo más bien la enfoqué como sinónimo, pero mi duda era si sí se puede visualizar como un sinónimo. En este sentido, no tanto. O sea, porque el cambio, al ser un proceso, es algo que permanece. No siempre va a ser igual. O sea, el cambio puede empezar con mucha fuerza. Por ejemplo, todos podemos estar súper convencidos de que sí hay que incluir más las TIC y hay que, ahora que regresemos a las aulas, vamos a tener que dejar el Classroom porque está padrísima la plataforma para gestionar tareas, etcétera, ¿no? O sea, los procesos de cambio pueden iniciar con mucha fuerza, con mucha convicción. Lo difícil es sostenerlos, darles continuidad y sobre todo ir reformulando constantemente los sentidos, en nuestro caso, por el campo en el que estamos, los sentidos pedagógicos de ello, porque no son los mismos. Entonces, si el cambio puede ser sinónimo de la innovación marginal, hasta cierto punto no, porque la innovación marginal es la apariencia de que estoy innovando. Les pongo un ejemplo utilizando creo que no fueron ustedes, fueron sus compañeras Daniela y Clarisa, cuando hicieron el análisis con Ernest Haus de una innovación, ellas trabajaron el Flipped Classroom, que es algunos lo presentan como método, otros como una estrategia, ¿no? Esto del aula invertida. ¿En qué consiste básicamente el aula invertida? Pues en que los estudiantes sean quienes hacen más actividades, ¿no? O sea, depositar la autonomía en los estudiantes. ¿Les suena familiar? Pues a mí sí, ¿no? Y acá es de nuevo donde nos sirven los referentes de pedagogía. Montessori, podríamos decir que es la precursora del aula invertida, ¿no? Celestine Freinet, un pedagogo francés, también es un precursor del aula invertida. Y de ahí nos podemos ir hasta Rousseau y así, ¿no? Para no irnos tan lejos en la línea del tiempo, ¿qué decía básicamente Montessori? Dejar que los niños puedan tomar decisiones sobre, hace rato Fernando decía algo sobre la atención o el interés, ahora regresaremos a ese tema, pero Montessori decía dejar que los niños presten atención a lo que en ese momento sus deseos de aprender o de construir conocimiento les demandan, ¿no? ¿Hay algo del aula invertida ahí? Sí. Y en función de ello, bueno, se va trabajando y se van desarrollando ciertos procesos de conocimiento. Freinet, de manera similar, él tiene 7 postulados y uno de ellos, por ejemplo, tiene que ver con que los educandos hagan textos libres y a través de los textos libres expresen lo que quieran expresar. Y pueden generar boletines, periódicos murales, y luego los colocan en asamblea y toman decisiones, etc. De nuevo, ¿hay elementos ahí de lo que ahora llamamos Flipped Classroom? Sí. ¿Cuál es, lo pongo entre comillas, la supuesta innovación que supone el Flipped Classroom? Incluir la tecnología. O sea, ese es como el elemento más deslumbrante de el aula invertida. Incluir la tecnología, pero sigue intentando propiciar el trabajo colaborativo, la autonomía, la discusión en grupos, la hechura de textos libres, es decir, de productos libres. De estos 3 tipos de producto, tú eliges cuál quieres, nada más justifícalo y presenta tu trabajo, etc. ¿Por qué en este sentido lo llamaríamos una innovación marginal con lo que nos propone el autor en esta tipología? Bueno, porque yo puedo creerme un poco este discurso sin tener pleno conocimiento de que no solamente es poner a los estudiantes a trabajar por grupos y que hagan lo que quieren hacer y ya, listo, está mi aula invertida. No, sino que lo que hay que reconstruir y sobre lo que hay que trabajar es, de nuevo, sobre los sentidos y las creencias
educativas y en el marco de la construcción del conocimiento. ¿Mm? De nada sirve que yo los ponga a trabajar por grupos si yo creo que ustedes, al final, aunque lo hagan todos solos, yo tengo que reforzar su saber. ¿Me explico? O sea, yo los puedo poner a trabajar por grupos y ya, terminado de trabajar por grupos, qué padre. Ah, bueno, pero ahora yo les voy a dar la clase. Porque, o sea, sí, lo hicieron muy bien y qué padre que lo trabajaron, pero yo les voy a dar la clase, ¿no? Porque yo les voy a decir lo que ustedes tienen que aprender, ¿no? Y entonces, ¿qué es lo que tenemos ahí? Mi idea es que sí, ustedes pueden hacer actividades, pero ustedes solos no pueden construir conocimiento. Y eso tiene que ver con una creencia pedagógica. Ahí es en donde radica de nuevo la dificultad del proceso de cambio. Modificar estos elementos que House llama culturales, pero vaya, tienen que ver con cuáles son los sustentos pedagógicos de nuestra actividad como educadoras y educadores. Y por eso es que el trabajo se vuelve un poco más complicado. Chicos, está por cortar la sesión. Entonces, ahora que termine, listo, nada más nos volvemos a conectar con los mismos datos. Ok.